No es delito pura tratar de averiguar lo que pasó aquella noche. Aquella noche no pasó nada que no... Pero tu esposo lo mataron unos malhechores. Eso es lo que sucedió. Con todos mis respetos y perdonen. ¿A qué ha venido esto? Nada. Vamos a decir, amor hermoso. Antes al trabajo. Ahora es culpa mía. Fisco. Semana que... Iba a decir. Iba a mentar, señorito Alejo. No. Entre un padre y un hijo, ¿qué más da quien la provocara? No tendría que primar el interés en arreglar las cosas. Es... Quedaos en la puerta y recibidlos a todos como señores. ¿Habéis oído? A ello. No vuelva a pasar por aquí con la cesta de mercancías. Y otra cosa más. Sí. El novio. Pepa. Porque le corresponde, ¿verdad? Sí, don Amadeo. Será después de la boda. Será entonces cuando descubra... Darla todos los días de tu vida hasta que la muerte os separe. Es la autoridad que me ha concedido la Santa Madre Iglesia. Yo os uno en santo matrimonio. Después tienes hambre. Después te puedes hacer pedorretas o sonríes. La tendré, sí. Pero para cambiar las cosas. Después tienes hambre. Después te puedes hacer pedorretas o sonríes. La tendré, sí. Pero para cambiar las cosas. Antes al trabajo. Ahora es culpa mía. Fisco. Semana que... Mentí yo a él también. Pero dado su proceder, poco cambia. El próximo episodio de Valle Salvaje promete ser un punto de inflexión devastador para todos sus protagonistas. La transformación de José Luis, quien bajo la manipulación de don Hernando ahora contempla el asesinato de su esposa, marca el descenso definitivo del ducado hacia la oscuridad moral. Mientras Rafael intenta desesperadamente salvaguardar el futuro de María, la ignorancia de Victoria sobre el plan letal de su marido añade una capa de ironía trágica a sus constantes disputas con Matilde. Por otro lado, la violencia de Dámaso hacia Enriqueta subraya que, en estas tierras, nadie está a salvo si se interpone en los deseos de los poderosos. Finalmente, el colapso psicológico de Luisa y el rechazo de su familia cierran un círculo de desolación y traición. Los hilos del destino se tensan en Valle Salvaje, y la vida de varios personajes pende de un hilo en una semana donde la fe de la Semana Santa contrasta amargamente con los pecados que se gestan en la intimidad del palacio. La atmósfera en el ducado de Valle Salvaje se vuelve cada vez más asfixiante bajo la sombra de decisiones que marcarán el destino de su estirpe. Tras la reciente boda de Atanasio y Matilde, que ha dado inicio a esta intensa semana, los cimientos del poder comienzan a tambalearse para José Luis. Don Hernando, actuando como un catalizador de tensión, no cesa en su empeño de presionar al duque para que tome una determinación definitiva sobre quién debe estar al frente de las tierras y el legado familiar. Esta insistencia constante ha provocado que José Luis comience a despertar a una realidad incómoda. El control que creía tener sobre su entorno se está desvaneciendo rápidamente. Los planes que tan meticulosamente había trazado durante años están tomando un rumbo completamente distinto y alarmante, lo que lo sumerge en una profunda crisis de identidad y autoridad. A medida que los días avanzan, el exduque se ve obligado a procesar información que antes habría descartado sin dudar, analizando cada palabra de don Hernando con una mezcla de temor y pragmatismo. La solución propuesta por el marqués, que hasta hace muy poco tiempo le resultaba algo impensable y fuera de toda lógica ética o familiar, empieza a cobrar fuerza en su mente como la única salida viable ante el abismo que se abre ante él. En este juego de poder,
Los intereses del ducado de Valle Salvaje se anteponen a cualquier lazo afectivo y José Luis se encuentra en el centro de un torbellino donde la supervivencia de su estirpe depende de una decisión que cambiará el curso de su vida para siempre. El peso de la responsabilidad y el miedo al fracaso lo empujan a valorar medidas extremas que jamás creyó considerar. El conflicto interno de José Luis alcanza un punto de no retorno cuando la influencia de don Hernando termina por quebrar sus últimas resistencias morales. Lo que comenzó como una serie de dudas sobre la gestión del ducado se transforma en una resolución gélida y aterradora. El marqués, con una frialdad calculadora, insiste en que cada movimiento, por drástico que sea, se justifica plenamente si el objetivo final es la preservación de su estirpe y la protección de un legado que no puede permitirse el lujo de la debilidad. Es en este preciso instante de vulnerabilidad y ambición cuando José Luis empieza a considerar seriamente una posibilidad que jamás cruzó por su imaginación en sus años de matrimonio: acabar con la vida de su propia esposa. Esta idea, que inicialmente surgió como un susurro impensable en las conversaciones con don Hernando, se asienta ahora como una solución lógica y necesaria dentro de su retorcida visión del deber familiar. La figura de su mujer ha dejado de ser la de una compañera para convertirse en un obstáculo que entorpece los nuevos rumbos que el ducado debe tomar según las presiones externas. Convencido de que actúa por el bien mayor de los Valle Salvaje, el exduque comienza a visualizar un futuro donde ella ya no esté presente, permitiéndole así maniobrar sin las restricciones que su actual situación conyugal le impone. El peso de los siglos de historia de su apellido parece nublar cualquier rastro de humanidad, dejando paso a un plan macabro que se gesta en el silencio de los pasillos de la casa ducal, mientras la traición se viste de necesidad estratégica bajo la mirada aprobatoria de quienes buscan el control total. Mientras las sombras del parricidio se alargan en el despacho del duque, Rafael se encuentra sumido en una profunda e inquietante reflexión sobre el porvenir de María. Su mente no descansa al imaginar los posibles escenarios que podrían desencadenarse si a él le llegara a ocurrir algo fortuito. Existe un temor latente y muy específico que lo atormenta: la idea de que su padre, José Luis, termine asumiendo la tutela y el control total sobre la vida de María. Rafael, consciente de las oscuras corrientes que mueven a su progenitor y de la frialdad con la que éste maneja los asuntos del ducado, se niega rotundamente a permitir que ella quede desprotegida bajo ese mando. Esta preocupación lo impulsa a iniciar una búsqueda desesperada de alternativas y soluciones legales o familiares que garanticen la seguridad y la autonomía de la joven, lejos de las garras de la ambición ducal. Para Rafael, proteger a María se ha convertido en una prioridad absoluta que trasciende su propia seguridad, pues intuye que el entorno de Valle Salvaje se está volviendo cada vez más hostil para quienes poseen un corazón noble. Al mismo tiempo, el contraste con otros miembros del clan es evidente. Victoria, por ejemplo, permanece sumergida en una ignorancia absoluta respecto al peligro inminente que se cierne sobre su propia existencia. Ella continúa con su vida cotidiana, centrada en sus rencores y disputas habituales, sin sospechar ni por un instante que su nombre ha sido pronunciado en conversaciones donde se sella su destino final. Esta dualidad entre la premonición de Rafael y la ceguera de Victoria acentúa el clima de tragedia inminente que envuelve a la familia, mientras el tiempo para evitar el desastre se agota rápidamente en el reloj de la estirpe. Victoria permanece en una burbuja de desconocimiento absoluto sobre los planes letales que su esposo, José Luis, está empezando a considerar contra ella, ajena por completo a la magnitud del peligro que acecha en las sombras de los pasillos ducales.
Ella continúa enfocada en sus rencillas personales y en el mantenimiento de su estatus dentro de la jerarquía familiar. Sin sospechar la traición que se fragua, Victoria vuelve a protagonizar un áspero enfrentamiento con Matilde, perpetuando el clima de hostilidad y tensión que ha caracterizado su relación desde hace tiempo. Para Matilde, lo que debería ser un periodo de plenitud, tras su reciente enlace con Atanasio, se ve empañado y enturbiado por la constante y asfixiante presencia de la exduquesa. La felicidad de la joven novia se disuelve ante las provocaciones de Victoria, quien parece encontrar en estos roces una forma de reafirmar su menguante autoridad en Valle Salvaje. Mientras Victoria gasta sus energías en estas disputas domésticas y en marcar territorio frente a la nueva integrante de la familia, el cerco sobre su propia vida se estrecha sin que ella perciba la más mínima señal de alarma. Esta ironía trágica marca el ritmo de la convivencia en la casa. Una mujer luchando por pequeñas cuotas de poder y respeto frente a una rival, mientras su marido, influenciado por las presiones externas de don Hernando, valora seriamente la posibilidad de eliminarla para asegurar la estirpe. La ceguera de Victoria ante la amenaza real de muerte contrasta con su agudeza para detectar cualquier desplante de Matilde, creando un escenario donde el conflicto superficial oculta una realidad mucho más oscura y definitiva que está a punto de estallar en el ducado. En otro rincón de Valle Salvaje, la atmósfera se carga de una violencia contenida cuando Dámaso y Enriqueta protagonizan un encuentro que traspasa todos los límites de la cortesía. La conversación, que comienza con reproches cruzados, pronto deriva en una situación de extrema peligrosidad cuando Dámaso decide mostrar su verdadera naturaleza y el alcance de su determinación. Sin ningún tipo de remordimiento, el hombre cruza una línea roja al amenazar directamente la integridad de Enriqueta, dejando claro que no permitirá que nadie, y mucho menos ella, interfiera en sus ambiciosos planes. El motivo central de esta hostilidad es Mercedes. Dámaso parece estar dispuesto a todo para despejar el camino de cualquier obstáculo que pueda perjudicarla o que intente entrometerse en su relación con ella. Con una frialdad que hiela la sangre, le advierte a Enriqueta que su propia vida corre un riesgo real y tangible si no cesa de inmediato en sus intentos de molestar o influir sobre Mercedes. Esta advertencia no es un simple arrebato de ira, sino una declaración de intenciones que demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar Dámaso para proteger sus intereses y asegurar su posición. Enriqueta, por su parte, se encuentra ante un adversario que no teme recurrir a la fuerza bruta o a la eliminación física para lograr sus objetivos, lo que añade una capa de terror a la ya compleja red de intrigas del ducado. La vulnerabilidad de Enriqueta ante tal demostración de poder y falta de escrúpulos marca un punto de inflexión en la trama, donde la supervivencia individual se convierte en la única prioridad, frente a la implacable voluntad de Dámaso por controlar el destino de quienes lo rodean. El estado mental de Luisa se deteriora rápidamente mientras las secuelas de su investigación comienzan a manifestarse de formas inquietantes y dolorosas. Atormentada por la culpa o quizás por el peso de los secretos que ha descubierto, empieza a escuchar en su cabeza el llanto incesante de un bebé, un sonido que nadie más percibe y que la sumerge en una profunda angustia psicológica. Este tormento interno le pasa factura físicamente, dejándola vulnerable ante el juicio de quienes la rodean. Aunque intenta justificar su ausencia en la boda de Matilde ante su hermana, sus excusas caen en saco roto. Bárbara, lejos de mostrarse comprensiva, decide confrontarla con la cruda realidad de sus actos, obligándola a mirar de frente las consecuencias de sus obsesiones. El aislamiento de Luisa se agrava cuando Alejo se une a las críticas, reprochándole su actitud distante y errática
en un momento que debería haber sido de unión familiar. La joven se encuentra así en un callejón sin salida, atrapada entre las voces que solo ella oye y el rechazo frontal de sus seres queridos, quienes no logran comprender el calvario que atraviesa. La brecha emocional entre Luisa y el resto de los habitantes de Valle Salvaje se ensancha, dejando a la muchacha a merced de sus propios fantasmas, mientras la investigación que tanto le ha costado seguir adelante amenaza con destruirla por completo. En este clima de incomprensión y reproches, el destino de Luisa queda en el aire, marcado por un sufrimiento que trasciende lo físico y que pone en duda su estabilidad en un entorno donde cada debilidad es juzgada con severidad por aquellos que deberían protegerla.